El malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Proverbios 17:4. No abras mensajes detractores contra nadie y te conviertas en un malhechor ni un mentiroso, oyendo a la lengua maligna. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Dios busca que le adores, no que te conviertas en un espectador. Dos. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. El malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Proverbios 17:4. No abras mensajes detractores contra nadie y te conviertas en un malhechor ni un mentiroso, oyendo a la lengua maligna. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Dios busca que le adores, no que te conviertas en un espectador. Dos. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos? Que Dios bendiga su vida. Hoy en este día me tocó el privilegio de poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra, ¿verdad? Y quisiera, como siempre lo hacemos, en obediencia al Señor y en humildad, perdón porque está haciendo un poquito de calor y la verdad es que estoy sudando mucho, pero quisiera en humildad orar, ¿verdad? Orar y pedirle que sea el Señor el que nos ayude, ¿sale? Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Padre, dándote gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder estar aquí delante de tu pueblo, Señor, delante de tu iglesia, Padre, delante de tu amada, por la cual tú enviaste a tu Hijo amado, Señor, para que pagara el precio, Señor, por todos y cada uno de nosotros. Yo te pido, mi Dios, con todo mi corazón, que tú me ayudes, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que haga la obra, Padre, que tú prepares la tierra, Señor, que prepares los corazones de mis hermanos, Señor, para que sean tierra fértil, Señor, para que pueda ser sembrada tu palabra, Señor, y que pueda dar un fruto agradable a ti, Señor. Yo te pido, mi Dios, con todo mi corazón, que tú me ayudes, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que me dé la guianza, Padre. Yo me declaro incompetente, Señor, que nada puedo y que nada soy sin ti, Señor. Que tú me des, Señor,
revelación, Padre, para poder compartir, Señor, lo que tú me has dado para tu pueblo, Señor. Ayúdame, Señor, por favor. Yo reconozco, Señor, mi condición humana, reconozco mi condición, Señor, que tengo limitaciones, Padre, pero tu Espíritu Santo, Señor, es el que hace la buena obra, Señor, y yo clamo a ti, Señor, clamo a tu Espíritu Santo para que sea Él el que me dé la guianza, el que ponga las palabras en mi boca, Señor. Quita toda palabra de hombre, Señor, todo razonamiento, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido, mi Dios, con todo mi corazón, que tú me ayudes, Padre. Ayúdanos, Señor. Sé tú el invitado especial en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios, mis amados hermanos. Nada más déjenme que me pasen aquí mi equipo. Y pues quisiera hoy compartirle acerca de un tema que el Señor puso en mi corazón hace unos días y pues lo he estado desarrollando y la verdad es que es algo que el Señor me estuvo dando y me estuvo pues ministrando a mi corazón y me estuvo revelando. La verdad, pues hay algunas cosas que pues que no entendía, que no comprendía, pero con la ayuda del Señor, pues trataré de compartirlas contigo, mi amado hermano, tú que me escuchas. Vamos a ir a la palabra del Señor. Aquí mi hermano Samuelito me está ayudando para Espérame. César. para compartir. Perdón, mis amados hermanos, ya saben que estamos en vivo y pues estamos todavía en proceso de aprendizaje, ¿sí? Sale, gloria a Dios. Ahora sí, mi hermano, vamos a darle. Mis amados hermanos, si me apoyan también con el cable, por favor, porque traigo ya muy poquita pila. Y ahorita, de todos modos, perdón, mis amados hermanos, ustedes saben que todo esto lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Vamos a iniciar. El tema se llama el candelabro. Para todos aquellos que nos escuchan, pues, está en mi maletín. Sí, para todos aquellos que nos escuchan, yo sé que luego esto pues forma parte de un discipulado de doctrina básica cuando iniciamos, ¿verdad?, en el camino del Señor. Bueno, al menos a nosotros en la iglesia, nuestro pastor nos dio un discipulado acerca del tabernáculo, de todos y cada uno de los elementos que componían el tabernáculo, como el Señor le mostró a Moisés, ¿verdad?, el diseño divino de cómo deberían de ser construidos los materiales, las medidas, todo aquello que pues que iba a ser por acá, mi hermano, todo aquello todos los elementos que conformaban el tabernáculo, ¿verdad? Y cómo todo era cristocéntrico, los materiales, las medidas, ¿verdad? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y cómo todo tiene una enseñanza. Pero a mí me llamó la atención al estar leyendo la escritura y pues analizando unas cosas acerca de temas que se nos han estado compartiendo, más que nada de la iglesia, de los tiempos finales, de la preparación de la iglesia. Y me llamó la atención esta cita en el libro del Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1:10, dice: y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, dice el apóstol Juan, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y luego después viene la explicación en el mismo libro del Apocalipsis, y se le muestra al apóstol Juan cómo
Dice, y escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En Apocalipsis 1:19 dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, aquí vemos un comparativo, ¿verdad? Una sombra y una figura en los postreros tiempos, como el Señor también equipara a la iglesia con el candelabro, porque dice que la sombra y la figura de la visión que tuvo el apóstol Juan acerca de los 7 candelabros y las 7 estrellas, cuando le da la explicación el ángel, ¿verdad? Nosotros vemos que la revelación la recibió Jesucristo de Dios, ¿verdad? Así empieza el libro del Apocalipsis, y luego Jesucristo se la da a su ángel y a su vez se la da al apóstol Juan. Y cómo recibe la revelación de parte de Dios, y da aquí la explicación de que el candelabro representa las iglesias. Entonces me llamó a mí la atención esta cita y cómo el ángel le explica y le dice aquí al apóstol Juan, pues que el candelabro se compara, se equipara a las iglesias. Aquí vemos que son 7 iglesias. Entonces, cuando vamos nosotros al candelabro, ¿verdad? Para ver por qué el Señor equipara también al candelabro con las iglesias, vemos la palabra candelabro. Un candelabro para los que... o candelero, ¿verdad? Porque unas versiones maneja el candelero, porque me metí a investigar algunas cosas. Pues es un instrumento de metal. Aquí la Biblia nos habla de qué metal fue hecho y todo eso, pero es un instrumento más que nada que sirve para poner lámparas. Literalmente, el significado de la palabra candelabro está en el hebreo, en el diccionario Strong, y es la palabra maor. Está en el hebreo 215 y significa cuerpo luminoso, específicamente candelabro, brillante, lumbrera, luz. Y luego vemos otra derivación, que es la palabra hebrea 4501, menorá, que significa candelero, candelabro, candelero. Y en griego lo vemos en la palabra 3087, que es la palabra lugnia, que significa también candelero, candelabro. Entonces, aquí me llamó la atención, mi amado hermano, te vuelvo otra vez a compartir, ¿por qué en el libro del Apocalipsis vemos una comparación o una equiparación de las iglesias con el candelabro? Entonces, aquí me llevó el Señor a analizar el candelabro o el candelero. Dice el libro del Apocalipsis, dice aquí, algo que me ponía el Señor, aquí está mi pastor también, que luego nos puede apoyar si nos atoramos un poquito. El número 7 lo vemos mucho en todos estos temas, 7 iglesias, 7 candelabros, 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos de Dios, las unciones, ¿verdad?, con las que fue ungido el Señor, son 7 espíritus. Vemos en el libro del Apocalipsis, dice... Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y luego vemos en el libro de Zacarías, dice, Zacarías 4:9, dice, y ustedes, pueblo de Israel, verán a Zorobabel tomar la plomada. Él pondrá los cimientos de mi templo y llevará a cabo su reconstrucción. Su trabajo es ahora muy pequeño, pero cuando lo haya terminado, hasta los que no creían en él se llenarán de alegría. Así sabrán que yo, su Dios, fui quien envió a Zacarías a anunciarles todo esto. Las 7 lámparas, dice, representan mis ojos, pues yo vigilo toda la tierra. Y luego lo volvemos a ver otra vez en el libro de Isaías, dice, y reposará sobre él, hablando del ungido del Señor, dice, el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Son 7 espíritus que nos menciona aquí, con los cuales, según se nos ha enseñado, fue ungido nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, quisiera no confundirlo, mi amado hermano, y que el Señor me dé la sabiduría para poder
trasladarle el mensaje, para poder compartirle lo que Dios me dio. ¿Por qué? Porque vemos aquí todo esto, todas estas cosas fueron por revelación de parte de Dios. A Juan tiene una visión y él no sabía qué significaba, pero viene la revelación de parte de Dios y el Señor le revela qué es lo que significa. Dice, mira, esos 7 candelabros son las 7 iglesias. Vemos, por ejemplo, también al profeta Zacarías, cuando tiene la visión, él también tiene la visión, ve el candelabro y él no entiende, le dice, ¿qué es esto? Y el ángel le da la revelación, le dice, esos son los 7 ojos. Aquí cuando vemos las 7 lámparas representan mis ojos, o sea, 7 ojos del Señor. Entonces, todo esto que vemos aquí a la luz de la Escritura es por revelación, no es en sentido literal. Nosotros vemos que para interpretar la Escritura, para que podamos compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no nos quedemos solamente con la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, a través del Espíritu Santo es que el Señor nos revela, ¿verdad?, los mensajes o las cosas que están ahí encriptadas, que están escondidas, vamos, y es a través de su Espíritu que Él nos permite entender y comprender, ¿verdad? El por qué equipar el Señor en los postreros tiempos, ya en el libro de la Revelación, a la iglesia con un candelabro. Vamos a ver, dice la palabra de Dios, aquí para cerrar con esto, dice en Zacarías 4:2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte inferior y 7 lámparas encima de él, con 7 tubos, para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y vemos cómo el profeta Zacarías no entiende esta visión, ¿verdad? Dice, y continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Vemos cómo Zacarías, el profeta Zacarías, al igual, ¿verdad?, en un paralelismo con el apóstol Juan, que no entienden ellos la visión, ven, ¿verdad?, tienen una visión y tiene que venir la revelación de parte de Dios a través de su ángel para explicarles, ¿verdad?, qué es lo que representa. Entonces, así es como nosotros le pedimos a Dios, ¿verdad?, que sea el Señor el que nos dé la revelación y el por qué. Dice, y continué y dije al ángel que hablaba conmigo en Zacarías 4:4, dice, ¿qué es esto, Señor mío? Y respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le respondí, no, Señor mío. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Aquí vemos una profecía, ¿verdad?, que le da el Señor a Zorobabel, que dice que fue quien inició la reconstrucción, ¿verdad? Bueno, vemos a varios personajes, pero él fue uno de ellos, de los que iniciaron. Dice que él fue el que puso la plomada. A ver, dice, las manos de Zorobabel, continuamos 4:9, dice, han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Dice, continuando en el 4, dice, pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces vemos aquí otra vez el número 7, que en base a lo que se nos ha enseñado, pues significa perfección, ¿verdad? El Señor así es como se mueve. Entonces, vemos otra vez, regresando al tema del candelabro. El candelabro no fue hecho porque a Moisés se le ocurrió. O sea, vemos nosotros a la luz de la Escritura cómo cuando el Señor se lleva a Moisés y le enseña el diseño del tabernáculo, le enseña las medidas, los materiales, todo lo que tenía que hacer para la construcción del tabernáculo, dentro de los elementos del tabernáculo, vemos cómo el Señor le da la revelación para que construya el candelabro. Dice Éxodo 25:39, dice, el candelabro con todos estos utensilios será hecho de un talento de oro puro. Y mira que los hagas, dice aquí, esto es el punto de esto,
mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Moisés, ¿verdad? Y los siervos, las personas que el Señor les da la revelación de cómo trabajar los materiales y todo eso, no fue hecho por voluntad de hombre, no fue hecho por una ocurrencia humana, sino que esto fue un diseño divino. Fue un diseño divino que le fue revelado al siervo, ¿verdad? A Moisés, y él lo tenía que construir tal cual. Medidas, forma, materiales, incluso la forja, la forma de hacerlo, fue una revelación de parte de Dios. Entonces, la iglesia, aquí yo le decía al Señor, bueno, Señor, pero es que ¿cómo? Entonces, ¿cómo se equipara pues esto con la iglesia? ¿Por qué tú comparas a la iglesia, verdad, con un candelabro en el libro del Apocalipsis? ¿Qué es lo que tiene que ver? La iglesia del Señor tiene que moverse bajo la dirección y la revelación del Señor, no por voluntad propia, ¿verdad? La iglesia del Señor no se mueve por voluntad de hombre, no hace las cosas por planes y diseños humanos, no utiliza estrategias humanas, porque mire, hay muchas iglesias que para la captación, por ejemplo, para que la gente reciba del evangelio, se han olvidado de la guianza del Espíritu y han optado por estrategias humanas. Hacen planes de evangelización, planes no guiados por el Espíritu, sino copiando, casi copiando, fusilándose estrategias de venta de empresas exitosas, de especialistas en mercadotecnia, ¿verdad? Especialistas en oratoria, vamos, en diferentes herramientas humanas que le han representado éxito a hombres. Prefieren irse bajo esas fórmulas que bajo el diseño y la inspiración de parte de Dios. Ese es el primer punto que el Señor me mostraba. El diseño de la iglesia como tal y la forma en que la iglesia, ¿verdad?, fue constituida y la forma en que la iglesia fue ordenada y la forma en que la iglesia debe de funcionar y se debe mover, no es en base a ocurrencias humanas, sino en base a un diseño divino y a una revelación de parte de Dios, porque hay cosas que el Señor las va revelando en el tiempo, al tiempo y al momento. Y es así como los ministros, ¿verdad? Como la gente que el Señor, como los ángeles, porque vemos cómo el Señor equipara, ¿verdad?, a los ministros, a las estrellas, que dice que son las estrellas, los ángeles que gobiernan, vamos, que están al frente de las iglesias. Es así como deben de conducirse. Nosotros cuando tenemos algunas actividades en el año y siempre que vamos a iniciar con el trazo, con el plan, ¿verdad? Con las actividades que vamos a hacer, siempre le pedimos la guianza al Señor. Tenemos cada año, por ejemplo, un campamento de jóvenes y en el cual participamos pues desde la hechura, vamos, la creación de las cosas, y en todo eso siempre hemos pedido la guianza del Señor. Y mire, cuando vienen los siervos, los ministros que el Señor envía para bendecirnos, a lo único que llegan es a confirmar lo que el Señor, cómo se mueve el Espíritu y cómo nos guía y nos lleva a un mismo objetivo en cada campamento. Hemos visto cómo el Señor nos bendice con una gloria diferente, cómo el Señor ministra cada año cosas nuevas para sus jóvenes. Entonces es un ejemplo que en el cual nosotros hemos visto cómo si nos moviéramos, ¿verdad?, por entretener a los muchachos, por traerlos a, no sé, a que pasaran un tiempo de desestrés, un tiempo de relajación, pues la verdad es que no tendría ningún sentido. Pero cuando cuando se pide la revelación de parte de Dios y cuando el Señor es el que diseña y el que pone su espíritu a trabajar, hay un mismo sentir. Hay un mismo sentir.
Y lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, cuando preparamos alguna obra de teatro y luego los temas que el Señor les da a los ministros que vienen a bendecirnos, cómo se confirman y cómo vemos nosotros, gloria a Dios. Era de Dios muchas veces cuando estamos haciendo las cosas y que de repente llegan los ataques, llegan las dudas, llega el temor de hacer cosas, ¿verdad? Que son a veces un poquito atrevidas, pero cuando llega la bendición, la revelación de parte de Dios, pues vemos cómo el Señor respalda. Entonces, el primer punto aquí es que la iglesia del Señor no debe moverse por ideologías humanas, por conceptos humanos, por estrategias humanas, sino única y exclusivamente en base a la revelación de parte de Dios. El Señor es el que va trazando los objetivos, Él es el que va abriendo el camino, Él es el que va mostrando, el que va alumbrando por dónde debemos de caminar. Es revelación de parte de Dios. Dice esto para confirmar, dice en el libro de Hebreos 9:2, dice, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Entonces vemos en cuál lugar se ubicaba el candelabro según la palabra de Dios, en el lugar santo. Entonces la iglesia del Señor, dice la palabra de Dios, sed santos como yo soy santo. Sin santidad, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cómo se confirma esto, mi amado hermano? Material. Pues si yo aquí, pues vamos, va. Material. ¿De qué estaba hecho el candelabro? Dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo 25:31. Voy a estar tomando la versión que tomamos casi siempre base, es la versión de la Biblia de las Américas, pero luego también me gusta tocarlo en las versiones del lenguaje actual, porque a veces son más concretas en cuanto a la descripción, no redundan tanto. Dice el Éxodo 25:31, dice, harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base, su caña, han de hacerse labrados a martillo. Ese es otro punto. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Ese es otro punto. Era una sola pieza, una sola unidad, una sola estructura. Pero aquí quisiera enfocarme este puntito que es el material. ¿Por qué el Señor equipara la iglesia con el candelabro? Porque dice que era de oro puro. Es más, hasta nos da el peso, la Biblia, el peso exacto que tenía que pesar el candelabro. Dice el Éxodo 28:36, dice, y harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. Porque la iglesia del Señor, la iglesia de los últimos tiempos, definitivamente tiene que santificarse, porque sin santidad nadie verá al Señor. No nos engañemos, mis amados hermanos. El Señor equipara a la iglesia, ¿verdad?, con este elemento del tabernáculo, y el material nos da o nos dice que sin santidad no lo vamos a ver. Una iglesia que no está santificándose, una iglesia que no está buscando consagrarse para el Señor, una iglesia que únicamente se ocupa de las cuestiones vanas y humanas, ¿verdad? De las reuniones, que se vuelve más que nada como un club social, un lugar de reunión en el cual vamos y hablamos de toda una serie de cosas, pero menos del Señor. La iglesia del Señor tiene que estarse consagrando. Tiene que buscar la santidad, porque sin santidad no va a ver a su Señor. Por eso el material con el cual estaba hecho el candelabro era de oro puro. Y el oro significa santidad. Y para que el oro sea puro tiene que pasar por el fuego. Y tiene que estar fundido a una temperatura, ¿verdad? Porque aún los metales
para que sean puros, se les quita la escoria, son fundidos, ¿verdad? A grandes temperaturas, pero aún esos materiales, esos metales traen escoria, traen otros elementos que tienen que ser quitados. Y aquí el Señor dijo, este tiene que ser de oro puro, de oro puro. Pareciera luego que es algo difícil de alcanzar, inalcanzable, mi amado hermano. Yo creo que esto solamente con la ayuda del Señor es que podemos llegar a esto, porque ahorita vamos a ver el peso, porque si no, no vamos a dar el peso. El Señor da un peso específico, y si no damos ese peso, esa talla, si la iglesia del Señor no da ese peso, no da esa talla, pues no va a formar parte de la amada de la que se va con el Señor. ¿Sale? Entonces, otra vez. Entonces ya vimos el material del cual estaba hecho era de oro puro. Así dice la palabra del Señor, de oro puro. Pero luego este tenía que construirse con una herramienta. Así para mejor, para que no haya confusión. Material, oro puro. Herramienta para construirlo, el martillo. Dice, el candelabro, su base, su caña han de hacerse labrados a martillo. Así dice la palabra. Y vemos que es el martillo, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Hay una enseñanza, yo recuerdo cuando de recién que enseñé a la iglesia, de recién que entré a la iglesia, que nos compartía el pastor de cómo se forja la iglesia a martillazos. Así decía. Y había varios martillos y cada martillo tenía su detalle, ¿verdad? Entonces aquí no voy a entrar en eso porque no alcanzaría el tiempo, pero dice el libro de Jeremías 23-29, dice, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. ¿Cuál es la herramienta? La palabra. No hay otra forma de edificar, de que una iglesia camine, si no es con la guianza, ¿verdad? Con la instrucción que da la palabra de Dios. Yo no entiendo cómo hay hombres o mujeres que se levantan, ¿verdad? Y edifican iglesias en su propio conocimiento, en sus conceptos, en sus teorías, ¿verdad? Ya hasta teorías sacan, son cosas que son un poquito complicadas y complejas, pero la iglesia del Señor, la herramienta que debe utilizar es la palabra, así dice, como un martillo que despedaza la roca.
Ahora, vemos también, dice la palabra de Dios, dice, haz un candelabro de oro puro, labrado, ya vimos, ¿verdad? El material que es el oro, la herramienta que es la palabra. Dice, su base y su tallo, dice todo, su tallo, sus copas, cálices, flores, dice, todo formará una sola pieza. O sea, todos los elementos que componían el candelabro eran una sola pieza. Y vemos nosotros en el Nuevo Testamento cómo el Señor dice que aunque somos muchos miembros, así dice la palabra de Dios, somos un solo cuerpo. Hablando de la unidad, la iglesia del Señor tiene que haber unidad. No tiene por qué haber protagonismos, mi amado hermano. Mire, si el Señor le ha dado algo a alguien, gloria a Dios. Que lo use para el Señor. Y si a otro, dice la palabra de Dios que el Señor dio dones a los hombres. Dices que, o talentos también, dice, y les dio talentos conforme a su capacidad. A cada quien el Señor le dio capacidades y habilidades diferentes, pero cada quien esas capacidades, esas habilidades, y lo vemos por ejemplo esto en los retiros o en los eventos, cómo el Señor levanta hombres y mujeres de Dios que sirven en cada una de las áreas. Pero somos un mismo cuerpo, somos una misma iglesia de Jesús, somos una misma cobertura. Dice Primera de Corintios 1:10, dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Que no haya protagonismos, mi amado hermano, en la iglesia del Señor, que haya unidad. Y que entendamos que el Señor ha dado diferentes dones, diferentes capacidades, diferentes talentos, pero que todos deben de ser para un mismo fin. Dice la palabra de Dios en Romanos, aquí está más claro. Romanos 12:4. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Hermano, mire, yo no sé, pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad?, con los dones del Señor, que sea realmente de parte de Dios, que haya una confirmación, porque se levanta cada hombre, cada profecía, cada cosa que dicen sin temor y todavía se atreven a decir que así dice el Señor, cuando la palabra de Dios es clara en amonestar a los profetas y les dice, ay de aquel que dice, ¿verdad? Así dice el Señor y yo no he dicho nada. Pareciera como que si hubiera dones que están de moda o ministerios que están de moda. Las estrellas de la iglesia, ¿verdad? Los que quieren estar únicamente en los lugares donde son vistos. Hermano, ¿y si no es eso lo que te dio el Señor? ¿Y si no es el llamado que tienes? Y hay quien me puede decir, pues sí, hermano, pero la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea, amén, gloria a Dios. Pero todo ministro tiene que ser levantado por Dios, respaldado por Dios. Hay un orden. Dice, si el de servicio, en servir, continuando, ¿verdad? No quisiera entrarle tanto a esas cosas. Yo creo que se nos ha compartido mucho en ese sentido. Y si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, igual también.
Todo mundo quiere ser maestro. El que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia. Todo mundo quiere dirigir ya. Todo mundo quiere dirigir, pero nadie quiere pasar por los procesos de preparación para estar al frente. El que muestra misericordia con alegría. Entonces, ¿por qué? Regresando aquí al punto, ¿verdad? La unidad, mi amado hermano. Por eso dice que todos los elementos conformaban uno solo. Así dice la palabra de Dios. Regresando a la cita otra vez, a la del candelabro, que es la que vamos a estar utilizando. Dice: haz un candelabro de oro puro labrado a martillo, su base, su tallo, sus copas, cálices y flores, todo formará una sola pieza. Somos una sola iglesia, un solo cuerpo, con diferentes miembros, con diferentes funciones. Pero tenemos que aprender a trabajar en unidad. Porque el que divide es el diablo. Y no tiene por qué haber protagonismos en la iglesia del Señor. No tiene por qué haber quien... La humildad, creo yo, es algo que le agrada al Señor. Y cuando se le acercaron a preguntarle al Señor quién sería el más grande, el Señor fue claro en contestarles: el que quiera ser grande, hágase el más pequeño y sirva a los demás. Quiere tener un liderazgo, quiere tener un ministerio, sirva. Aprenda a servir, déjese tratar por el Señor, déjese enseñar por el Señor, detrás de la majada, así como prepararon a David. No para que todos vieran, el Señor tiene tratos en lo individual, no para que lo vean los demás, sino para forjarte, para enseñarte, para fortalecerte, para prepararte, para que cuando estés ahí al frente, no seas de los que usan el látigo, sino de los que lo hacen así como dice la Escritura. Dice: el que dirige con diligencia. Que seas un hombre diligente para el Señor, no para los hombres, porque hay quien hace las cosas nada más cuando lo ven. Peso. Ay, caray, ya se me va el tiempo. Peso. Este instrumento, el Señor nos da un peso específico. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Le dijo el Señor, dice: para hacer el candelabro y todos sus utensilios tendrás que usar, nos dice aquí las versiones actuales, 33 kilos de oro puro. Ni más ni menos. Dice las versiones, dice: el candelabro con todos estos utensilios será hecho de un talento de oro puro. Usted sabe que las medidas en la antigüedad tienen ahora comparaciones, hay diferentes escalas, hay unos que dicen que 27, pero las versiones actuales eso nos dicen y nosotros nos constreñimos a lo que dice la Escritura. Dice: usa 33 kilos de oro puro para hacer el candelabro y todos sus utensilios. ¿Y por qué el Señor da una medida? Pregunto yo. Porque si no damos la medida, si no damos la talla, si no damos el peso, la iglesia igual, la iglesia que no dé el peso. Dice Daniel 5:24, dice: por lo cual él envió, y fíjese, me llama la atención que cuando salió la mano, dice que se le salió la mano detrás del candelabro ahí. Se dice: mira, gloria a Dios, cómo está todo ahí. Dice: detrás del candelabro salió una mano, ya ve que sale la mano y empieza a escribir en la pared. Dice: por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada: Mene Mene Tekel Umenu Parsin. Esta es la interpretación del escrito: Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido
y entregado a los medos y los persas. Esta palabra le fue dada, ¿verdad?, al rey Belsasar, que se puso a emborracharse con los instrumentos del templo de Dios que eran sagrados. Pero aquí en la palabra el Señor le dice que había un peso que él tenía que dar como mandatario, como líder, como rey, y no lo dio. Hay un peso que la iglesia del Señor tiene que dar, una medida, porque la Biblia nos habla también de medidas. Dice el libro del Apocalipsis 11:1, dice, y me fue dada una caña de medir. Y me llama la atención que la parte del centro, así se le llama, la parte del centro del candelabro, una caña. Dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y en el altar y a los que en él adoran. Entonces nos están midiendo, mi hermano. Nos están midiendo, nos están pesando. Vamos a tener que dar una talla, una estatura que la Biblia nos menciona. Por eso el candelabro tenía un peso exacto, ni más ni menos. 33 kilos, dicen las versiones actuales. Un talento de oro puro. Un peso exacto, ni más ni menos. Eso tenía que pesar el candelabro. La iglesia del Señor va a ser pesada, va a ser medida. Tiene que dar el peso exacto. Tiene que dar la medida. Y luego dice que estaba adornada con flores de almendro. Así dice, voy a tomar la versión actual porque es más clara en esto. Dice, y también quiero que hagas un candelabro. Es la misma cita, mi amado hermano. Éxodo 25:31. Dice, y también quiero que hagas un candelabro moldeado a martillo. Lo que le decía, el material, oro puro. La herramienta, el martillo, y de una sola pieza, la unidad, ¿verdad? Hablando de que somos un solo cuerpo, con varios miembros, ¿verdad? Con varias funciones diferentes, con talentos diferentes, con ministerios diferentes, con dones diferentes, pero al final de cuentas es un solo cuerpo, es una iglesia. Dice, el tronco tendrá 4 flores de almendro, y de las 3 flores inferiores saldrán 6 brazos. Quien ha visto la imagen del candelabro, pues es un tallo, ¿verdad?, al centro, y luego 3 que salen de cada uno, contándolas son 7 lámparas. Al final, en la parte posterior, en la parte de arriba, son 7 lámparas. Ahorita vamos a ver la lámpara. Porque la iglesia es una lámpara, porque nosotros como iglesia del Señor tenemos que ser una lámpara. Pero aquí me llama la atención, ¿por qué la flor de almendro? ¿Dónde vemos el almendro en la escritura? Dice, y el tronco tendrá 4 flores de almendro, y de las 3 flores inferiores saldrán 6 brazos, 3 a un lado, 3 al otro. De la flor superior saldrá el brazo central. Cada brazo estará adornado con 3 flores de almendro y llevará una lámpara. Así que el candelabro tendrá 7 lámparas. En total, las lámparas también tendrán forma de flor de almendro y deberán alumbrar hacia el frente. ¿Dónde vemos el almendro, mi amado hermano, a la luz de la escritura? Dice la palabra de Dios en el libro de los Números 17:5, dice, y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará. Así disminuiré sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Habló pues Moisés a los hijos de Israel, y todos los jefes de ellos le dieron varas, una por cada jefe según sus casas paternas, 12 varas con la vara de Aarón entre sus varas. Y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor. Y aconteció que el día siguiente Moisés entró a la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Entonces era una vara ¿de qué? Una vara de almendro. Y fue la vara que reverdeció. Y según nos han enseñado, ¿verdad?, en las enseñanzas también en los discipulados de doctrina básica, ¿verdad? Usted sabe que en el lugar santísimo pues estaba
el arca del pacto, y en el arca del pacto adentro había 3 elementos que dice la palabra de Dios, que eran las tablas de la ley que representan al Padre, el maná, ¿verdad?, que representa al Hijo, el pan que descendió del cielo, y la vara de Aarón que reverdeció, que es figura del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia del Señor tiene que forzosamente ser guiada, ¿verdad?, ser instruida, ser inspirada por el Espíritu Santo. Porque vemos a la luz de la Escritura unas mujeres que decían, ¿verdad?, nosotros tenemos nuestro pan, tú solo préstanos tu nombre. Y en la actualidad me llama la atención, hay un montón de iglesias cristianas, hermano, en todos lados. Han proliferado. Incluso en nuestro país, ciertos grupos conservadores están preocupados por la proliferación del evangelio, ¿verdad?, de las iglesias cristianas, que no es más que el cumplimiento de la palabra, de que el evangelio se iba, a predicar en todo el mundo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, pero hay un montón de iglesias que le dicen iglesia de Cristo. Pero realmente lo único que tienen son enseñanzas humanas, doctrinas de hombre, enseñanzas de hombre, porque no creen en la inspiración del Espíritu Santo, no creen en la guianza del Espíritu Santo, no creen en los dones del Espíritu Santo, no creen en la profecía, no creen en las lenguas. Y esas iglesias, pregunto yo, mi amado hermano, ¿serán guiadas por el Espíritu Santo? Porque aquí en el candelabro estaba tallado, o sea, en el mismo candelabro, la forma de que estuvieran las flores de almendro es porque estaban talladas, o sea, estaban impregnadas en su misma estructura. Ahora, la iglesia del Señor tiene que estar impregnada del Espíritu Santo. Si no, yo no sé de dónde sacan o de dónde, no sé de dónde vendrá. Mire, mi amado hermano, si uno se pusiera aquí a compartir en base del conocimiento humano, pues yo le podría hablar a lo mejor de lo que me dedico un poco, pero sin la guianza del Espíritu no podríamos enseñar nada, compartir nada, porque pues ¿qué le doy, mi amado hermano? Yo de mi cosecha, ¿qué le doy? ¿Qué le comparto? ¿Qué le enseño? Hay gente mucho más capaz, mucho más preparada que nosotros y le podrían hablar de un montón de cosas. Pero cuando hay la guianza, cuando hay la revelación del Espíritu Santo, cuando la iglesia del Señor está impregnada del Espíritu Santo, hay revelación. O se copian los temas del Facebook, ¿verdad? Hay quien luego se copia, hermano, hasta los chistes que dieron, hombre. O sea, se copia también el tema que hasta los chistes que aventó el predicador, hasta esos mismos se avienta para llenarle el tiempo, mi hermano. ¿Y no acaso no podrá el Señor a través de su Espíritu revelarle, abrirle, ¿verdad?, su entendimiento? Mira, Señor, yo no tengo nada. Cuando nosotros en la casa, ¿verdad?, aquí en la iglesia, cuando al menos a mí en lo personal, cuando me dieron el discipulado para empezar a prepararnos, ¿verdad?, para compartir, para hablar de parte de Dios, el pastor nos daba una enseñanza y nos daba una cita, ¿verdad?, de cuando los discípulos, el Señor les pregunta a los discípulos que si tenían algo de comer, y ellos no tenían nada. Y nos decía el pastor, esa es la actitud que tiene que tener un ministro, un hombre que comparte de parte de Dios. Decirle al Señor, mira, Señor, yo no tengo nada. Si tú no me das, ¿qué voy a compartir? ¿De qué le voy a hablar a tu pueblo? ¿Qué voy a dar? ¿Qué alimento voy a compartir? Si no es el alimento que tú me das. Y dice la palabra que el Señor ya tenía un pez, ¿va?, en las brasas, para alimentarlos, para compartirles. Entonces, el Espíritu Santo, el Señor cuando se fue, Él dijo que no nos dejaría solos, que enviaría el Espíritu de verdad, el cual nos recordaría las cosas. Y entonces vemos a la luz de la enseñanza, de la doctrina que se nos comparte, cómo el Espíritu Santo es el que nos está preparando
para encontrarnos de nueva cuenta con el amado. Ay, caray, 5 minutos, hombre, pues ya me están aquí echando la bandera roja, mi amado hermano. Bueno, mire, entonces yo quisiera terminar, ¿verdad? Me falta un puntito de lo de la lámpara. ¿10? ¿10 o 5? Bueno, gloria a Dios. Entonces todavía alcanzamos, mi amado hermano. Entonces, mi amado hermano, la iglesia del Señor no tiene por qué andar copiando doctrinas, ideologías, corrientes literarias, corrientes ideológicas. Vemos cómo hubo hombres que influyeron en la doctrina, ¿verdad? En la iglesia clásica, San Agustín, ¿verdad? Y luego Santo Tomás de Aquino, que dicen, y cómo de alguna manera trazaron toda una ideología, una doctrina. Ahora yo pregunto, el Señor es claro, su palabra es clara. ¿Por qué añadirle? ¿Por qué quitarle? ¿Por qué tratar de complementar con cosas humanas lo que dice la palabra de Dios? Si en la palabra es espíritu, es vida, es verdad. En la palabra está la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué intentar o por qué querer traer para adornar, verdad? Le decía yo una vez, luego hasta me critican, ¿por qué querer aventar frases rimbombantes para adornar algo que dice la Escritura, cuando la Escritura en sí es un tesoro? La palabra de Dios se defiende sola, no necesita que una ideología, que una teoría venga a justificar cosas, cuando realmente el Espíritu Santo, decía el Señor, cuando vayan y los presenten delante del Rey, no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu los guiará. Y muchas veces, ¿cuántas veces, mi amado hermano, no te ha tocado que estás en un lugar y de repente el Señor te pone palabra y empiezas a hablar y a compartir, y resulta que le estabas hablando a uno, pero el Señor al que le estaba hablando era otro, y gloria a Dios, bro. Mire, yo le comparto un testimonio. Hacía tiempo que por el trabajo a veces tengo que salir fueras. Y hacía tiempo que no lo hacía, lo digo con vergüenza, ¿verdad? Porque cuando salía afuera siempre pues le predicaba a las personas con quien iba en el autobús. Luego a veces son viajes largos o como quiera que sea, salía y el Señor, yo le decía, Señor, pues si tienes un propósito con este lugar al que voy, y si tú quieres que yo le hable a alguien, pues ponme palabra en mi boca, y lo hacía así, y el Señor siempre, pues, y hace tiempo tuve que salir a la ciudad de Toluca a trabajar, y me habló por teléfono una persona de acá de Aguascalientes, porque tenían problemas, y le iba yo compartiendo lo que el Señor ponía en mi corazón, y agarré ese día un taxista de pila, de cajón, para no agarrar varios taxis. Le contraté a un señor, le dije, ¿cómo ve? Mire, voy a ir a tal lugar y a tal lugar. Si usted me lleva, pues le pago, ¿verdad? Y ya no tengo yo que estar, porque en la Ciudad de México, en las ciudades grandes, pues son distancias largas, mi amado hermano. Nosotros vivimos en una ciudad chiquita, pero allá son distancias largas. Y recuerdo yo que iba, hable y hable lo que el Señor me ponía, va compartiéndole a la persona con la que iba hablando por teléfono. Y cuando íbamos a llegar a la central, el taxista se paró antes de la central y me dijo, usted es cristiano, ¿verdad? Dije, sí. Dice, es que fíjese que todo lo que usted venía hablando, haga de cuenta que era para mí. Y ya él me platicaba que tenía situaciones complicadas, que su patrón era cristiano y que ya tenía tiempo compartiéndole, pero pues que él nomás pues no quería, no sentía. Pero pues en ese momento, mire, el Señor, gloria a Dios, recibió a Cristo, oramos por su esposa porque le iban a operar, declaramos lo que el Señor nos puso. Y cuando venía yo de regreso en el bus, el Señor me ponía en mi corazón, ahí está. Nomás es que hables y yo te pongo la palabra. Y el Señor la respalda. Ahora sí ya me echaron el banderazo rojo, mi amado hermano. Perdóneme. Entonces, la iglesia del Señor tiene que ser guiada por el Espíritu.
tiene que ser guiada por el Espíritu. Y lo último, ¿verdad? El objetivo final para el cual fue creado un candelabro, pues es para alumbrar. Es una lámpara. 7 lámparas, dice la palabra de Dios. Y dice el libro de Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones, vuestras buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No te olvides que eres una lámpara, que el Señor dijo que su iglesia, ¿verdad?, que sería la luz del mundo. Dice 2 de Pedro 1:19, dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y dice el libro del Apocalipsis, dice 22:5, y dice: ya no habrá más noche, ni tendrá necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por eso el Señor equipara a su iglesia también en el libro del Apocalipsis con el candelero, porque es una lámpara, y la iglesia del Señor tiene que ser una lámpara en estos días oscuros, en estos días que cada vez que parece que ya las cosas, todas las cosas que alguna vez llegamos a ver en el cine, en las películas, ¿verdad?, que de alguna manera nos fueron programando psicológicamente para que cuando llegaran ya no nos asombráramos, que parece que cada vez las cosas van de mal en peor. La iglesia del Señor tiene que ser una lámpara en estos tiempos, tiene que alumbrar, tiene que ser la luz que resplandezca. Me quedan 3 minutitos, quiero cerrar, quisiera ministrar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Padre, dándote gracias, Señor, dándote gloria y honra, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Ayúdanos, Señor, así como dice tu palabra, Señor, y nos enseñas a través de ella, Padre, que tu iglesia tiene que ser una iglesia santa, una iglesia de oro, ¿verdad?, que se santifique, que se purifique, que tiene que ser forjada a través de martillazos, que tiene que ser moldeada, que tiene que alumbrar, que tiene que tener la guianza del Espíritu Santo, no moverse en tendencias humanas, en ideologías humanas, en corrientes filosóficas humanas, sino que la guianza de tu Santo Espíritu es la que la debe guiar, y que debemos ser luz en tiempos de oscuridad. En el nombre bendito de Jesús, ayúdanos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Padre, y porque tú nos enseñas y nos muestras, Señor, las cosas que están en tu palabra, Señor, para compartirlas. Gracias, Padre, porque sin tu guianza, sin tu revelación, sin tu Espíritu Santo, nosotros nada somos, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, Padre. Yo bendigo a todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que la bendición, Padre, que tú nos das, llegue a todos sus hogares, Señor. Y que tú nos ayudes, Padre, que podamos de nueva cuenta estar juntos, Señor, como un solo cuerpo. Abre puertas de bendición, Señor, para que podamos reunirnos, Señor, de nueva cuenta y adorarte y alabarte, Padre, y buscar de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Bendecimos tu santo nombre y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Exactito terminé, mi hermano. Que Dios bendiga su vida.
Ministerios Ebenecer presentó Desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consoló, secó todas mis lágrimas, me dijo no mires atrás, solo sígueme, siempre aquí estaré. Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué, mas no la hallé. Jesús, yo solo en ti